días, agradecemos su presencia. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla les da la bienvenida a la presentación del libro Sustancias Incompletas. En la presentación participa Giovanna Reni, que nació en Ciudad de México el 22 de marzo de 1974, creció en una familia que la acerca siempre a la cultura y al arte. Es licenciado en Artes Plásticas en EMPE de Esmeralda en 1999, residió un periodo en Venecia trabajando como interna en el Technical Collection en el 2000, promotora cultural en la ciudad de Cuernavaca, junta y dirige la galería de Alberta Artes Arce de 2000 a 2005. Posterior a este proyecto incursiona de la mano de su hermano, el reconocido diseñador de moda Gianfranco Corrego, en el mundo de la moda como diseñadora de vestuario e imagen para televisoras como TV Azteca, Televisa, Fox Sports y Telemundo Miami, de 2005 a 2015. En 2019 comienza a compartir su trabajo como escritora en el proyecto Francisco, quien la remite a Guillermo Arriaga, que le da notas sobre su escrito. Sustancias Incompletas es su primera novela. Igualmente la acompaña Jessica Romero, que es egresada de la licenciatura en Derecho y maestría en Gestión de Proyectos por parte de la UVM y que actualmente estudia el diplomado en redes sociales, creación de contenido y venta en línea en la UVM. Además, es creadora de contenido literario en redes sociales desde enero de 2024, donde ha entrevistado a autores de la talla de Guillermo Arriaga y Gustavo Rodríguez, ganadores del premio Alfaguara de novela en 2020 y 2023 respectivamente. Y por último, tenemos a Yocabet Nabor, creadora de contenido y fundadora del club de lectura Matria Lectora. Sin más, les entrego el micrófono. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su presencia en esta presentación de mi madrina, porque Giovanna Reni es mi madrina del canal. Muchas gracias, Giovanna, por la invitación a presentarte. Es un gran honor compartir este espacio contigo. Bueno, ya leyeron tu semblanza de tu trayectoria, pero yo creo que
y pues me atreví a explorarlo porque tengo que ser muy honesta, en un principio no pensaba que se iba a publicar la novela, entonces como que para mí fue muy fácil decir, pues lo peor que puede pasar es que me escuchen los que están en el taller y el profe, ¿no? Pero conforme va evolucionando la historia sí se va volviendo cada vez más oscuro, ¿no? Entonces no fue planeado, pero sí me dejé ir sin prejuicio, pues a llegar a la fondo, ¿no? Y definitivamente se nota, o sea, eso que mencionas, se nota, nos lo transmites, sí, esta cosquillita de decir que sigue, o sea, eso lo logras muy bien. Y ahora que hablas un poco sobre este tema de dejarte un poco llevar, ¿no? En el tema, por ejemplo, la novela aborda muy bien el tema del cuerpo como parte de esta exploración. Para ti, ¿qué tan importante era que Marion pudiera explorar su propio cuerpo, el placer, la adrenalina, aunque esto signifique que saliera un poquito de lo que socialmente es aceptable para una mujer? Pues mira, creo que es importante, digo, para mí, que yo soy una persona muy sensorial, una parte muy importante de la historia sí se cuenta a través del cuerpo de ellos, ¿no? Y como ella narra la historia, pues precisamente está ella narrando exactamente todo lo que siente, ¿no? Muchas veces, y lo platicamos en algún momento, es más cuestionada una narradora femenina que un autor hombre, ¿no? Y para mí era importante que ella pues pudiera, ¿no? Como experimentar todas esas sensaciones. Al final, eso es lo que somos todos, ¿no? Sensibilidad, emoción, etcétera. Y creo que ella en un principio se autojuzga mucho, o sea, tiene como unos pensamientos muy rumiantes acerca de si está bien, si está mal, y todo empieza a partir del cuerpo. O sea, porque todo regresa al cuerpo, a lo que sintió, así la respiración, así, o sea, no es tanto el tema de ser adicto a la adrenalina como ser adicto a la sensación que te regala la adrenalina, ¿no? Porque en nuestro cerebro corren muchísimos químicos, de los cuales no estamos a lo mejor a veces muy conscientes, pero cada cosa que necesitamos replicar, así sea un bocado de un platillo que nos encanta, ¿por qué lo vuelves a hacer? Porque tu cuerpo lo disfruta, ¿no? Y como dices, sí son todas acciones muy cuestionables, pero también creo que hay una parte de las mujeres que ha sido por muchísimos años, ¿no? Apagada o dejada de lado o no permitida o censurada de poder disfrutar, o sea, no solamente la sexualidad, sino muchas otras, a lo mejor bajas pasiones, ¿no? Que pueden también sentir las mujeres, que estamos mucho más casadas social y moralmente con el papel de la cuidadora, de la que siempre tiene que hacer como lo mejor para todos. Entonces, sí es un personaje un poco perverso, pero también me gustó que es una mujer que se permitió, ¿no? Transgredir esa barrera a pesar del juicio, a pesar de la moral. Y no quiere decir que esté bien, ¿no? Pero tampoco podemos prejuiciar y decir que está mal permitirse sentir todo eso, ¿no? Las personas pueden ser dominantes y no dominantes. Si hablamos de poder, Esto es un personaje. no, con Mario, que empieza como la niña buena, trabajadora, una mujer leal, ¿no? Responsable y todo, y de repente cambia su personalidad, es un número, lo pongo entre comillas, como jugar con la mente, ¿no? ¿Por qué jugar con la mente con este cambio de personalidad de las dos personajes, Mario y Paris? Y a mí lo que me pareció como muy importante fue que si tú analizas bien a los dos personajes, ¿no? Digo, ya al final, ¿no? Paris es un personaje que se muestra dominante desde el inicio, ¿no? En algunas ocasiones, tampoco vamos a hablar de mejor o peor, pero es un personaje más honesto, ¿no? O sea, al final tú sabes que él tiene cierto tipo de personalidad, que es un hombre arrojado, que es un hombre que no se cuestiona moralmente como ella, y ella tiene un
cometió errores, y pues son errores, no es un daño colateral, o sea, un poco también ese es el juego, ¿no? O sea, no es solamente que ella, pues, ahí se fue como con la corriente, ¿no? Ella estaba tomando decisiones, y es un poco que hay una parte del libro en donde habla justo de eso, ¿no? Decidir y renunciar, y cuando renunciar también implica una decisión, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco, y sí fue como, sobre todo la parte final, decidir cómo iba a quedar ella, ¿no? Y bueno, ustedes que ya lo leyeron hasta el final, creo que pudieron darse cuenta de, pues bueno, el giro que toma en el final el personaje femenino. Justo, la historia está narrada por Mara, todo lo que experimenta su cuerpo, todo. Me pregunto por qué, o sea, ¿por qué nada más Mara? Mira, en un principio, yo empecé a escribir la novela y en el taller, porque la empecé a escribir en el taller de Francisco Prieto, ya llevaba yo pues un cacho, y de repente me dijo Francisco, él me lo sugirió, lo sugería lecturas y tal, y de repente me dijo, ¿por qué no pruebas a escribirlo en primera persona? Yo dije, ay, no, pues qué raro, pero bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Entonces, bueno, empecé a escribirlo en primera persona. Bueno, ahí te das cuenta de la experiencia que tiene este hombre. Las novelas que están escritas como con tanta intensidad, que es lo que él a mí me dice, es que la intensidad y la intensidad, cuando las escribes y las narras en primera persona, toman totalmente otra dimensión. Y para mí escribir en primera persona se volvió como un conflicto, porque pues estás como narrando la historia como si fueras tú y de repente dices, híjole, no sé si me atrevería yo a hacer esto, o a lo mejor hay partes en las que sí utilizas el recurso de la autorreferencia, pero a mí me gustó mucho escribir en primera persona porque lo vuelves muy real, o sea, y sí se vuelve un poco a lo mejor egoísta con el lector, porque no tienes la voz de Paris, y porque sí finalmente estás conociendo al otro personaje, que además es un personaje muy poderoso en la historia, a través de los ojos de él, ¿no? Entonces, pues se vuelve a lo mejor un poco más psicológica la novela, porque no tienes la contraparte, ¿no? O sea, no tienes otra opinión, tienes solamente la visión de ella, narrando lo que ella cree, lo que ella piensa, lo que ella ejecuta, y todo se queda, pues, como a través de sus ojos, ¿no? Para todos. Entonces, me pareció que como que lograba un efecto mucho más intenso y como más introspectivo y como más en la parte como de ir siguiendo
y a lo mejor no necesitas llegar a hacer las cosas atroces que hacen estos personajes, pero te sales de quién eres tú, o sea, empiezas a hacer cosas que tú no quieres hacer, por más chiquitas que sean, ¿no? A lo mejor cotidianas. Entonces, si hay una parte que claro que había la intención como de generar este análisis o pues sí, como este pensamiento después de leer el libro durante la lectura del libro, ¿no? Sí creo que un poco también fue decisión de ella, ¿no? Pero eso es parte de lo que creo que genera esas preguntas al final del libro, ¿no? O sea, como decías, ¿en qué momento pasaste de ser esto a esto? Y uno cree que está muy lejos de que eso suceda y a veces no, porque de verdad yo he escuchado historias muchísimo peores de las que yo escribí y son reales, ¿no? O sea, ¿cuántas historias son reales de gente que ha tenido unas experiencias terribles con su pareja o con amigos? O sea, no necesariamente tiene que ser tu pareja, o sea, eso también es otro, ¿no? Puede ser tu amiga, puede ser tu profesor, puede ser tu, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en las que pues, como que tienes que ver esa barrita y decidir. Y también es muy importante, como lo dije hace un ratito, no porque no decidas, no estás decidiendo. O sea, estás tomando una decisión y además siendo muy cobarde porque no estás tomándola como con todo tu criterio y con toda tu intención, ¿no? Entonces, pues sí, había un poco de eso en la construcción del personaje, pero pues también apela mucho a la historia, como a eso, a que el lector también saque sus propias conclusiones, ¿no? Eso que en el libro da muchísimas preguntas y me gustaría saber qué tipo de preguntas que los lectores se hagan la pregunta. Pues no sé, creo que son como preguntas, o sea, cada persona que lee el libro a través de su propia experiencia, o sea, pues sobre todo por lo que me he contado con los de lectura y demás, son como preguntas muy basadas en las vidas propias, ¿no? Pero podría ser hasta dónde la corporalidad infiere como tus decisiones, ¿no? Esa podría ser una pregunta. Y una pregunta a lo mejor para la gente más joven, ¿no? Ya como a mi edad, por ejemplo, pues sí, ya tienes como el dato, ¿no? De cómo poder leer las banderas. O sea, por eso dicen que las mamás tenemos razón de repente cuando decimos cosas, ¿no? O sea, como de, ese niño no me gusta, oye, esta amiga, porque sí vas desarrollando una intuición y un instinto para eso, ¿no? Entonces, para mí, las preguntas serían como, pues, estarían muy ligadas como a eso, un poco a la corporalidad y a la toma de decisiones, ¿no? Y pues no sé, a cada quien le surgen un montón de cuentos que parece que se hicieron. No porque no hay spoilers, no, pero no, pues definitivamente el libro siempre he hecho mías las palabras que leí alguna vez en un libro de que los libros son espejos y solo vemos en ellos lo que ya tenemos dentro, ¿no? Entonces creo que un poquito cuando leemos este tipo de temas también podemos descubrir que todos tenemos esta parte oscurita, esta parte morbosa también, ¿no? De no solo querer leer, sino de que cuando llegamos a un mundo en que es cuestionable la decisión del personaje, sí tomamos una decisión. O sea, nosotros ya sabemos qué haríamos en lugar de, ¿no? Entonces creo que la novela de Sustancias Incompletas lo hace muy bien, nos hace cuestionarnos muchísimo hasta qué punto son decisiones, hasta qué punto son consecuencias, si los personajes realmente estaban conscientes o no, y nos permite también a nosotros cuestionarnos un poquito sobre temas como el deseo, como hasta qué punto nuestro placer nos da derecho de tomar decisiones, pues que pueden afectar a los demás y que afectan a nosotros, ¿no? Entonces, en este punto quisiera preguntarte, si vamos al cuerpo como objeto del deseo, entonces el cuerpo también se vuelve una sustancia incompleta. Claro, la verdad es que sí, o sea, un poco también el título era eso, ¿no? O sea, cómo hay dos
una forma más filosófica, ¿no? Cómo se complementan y cómo ese complemento y cómo esos cuerpos también pueden complementarse y no necesariamente de una forma pues, ideal, ¿no? Y cómo uno pues en ese caminar con la otra persona, con la otra sustancia, siente que está aguado, ¿no? Entonces sí creo que te digo, el cuerpo sí creo que es un elemento muy importante en la novela y también pues lo que genera la curiosidad, ¿no? Porque el deseo es curiosidad, porque todo lo que nos empuja a desear algo, no solamente en el sentido corporal, está detonado por la curiosidad. Y hasta dónde, pues bueno, es que eso ya es, hasta dónde pueden llegar esas decisiones o esa curiosidad o ese deseo y hasta dónde lo dejas tú avanzar, pues creo que depende mucho, pues sí, o sea, de todo lo que hemos construido como sociedad desde hace muchísimos años, pues que es la moral, ¿no? Y el hecho de no querer engañar a los demás, porque también eso existe en la novela, ¿no? O sea, mientras lo que estás ejecutando tenga repercusión solamente hacia ti o hacia la otra persona que está ejecutando, ¿no? Ser tu cómplice en lo que sea, y no necesariamente como en un delito, ¿no? Ser tu cómplice en formar una familia, en tener una sociedad de negocios, en lo que sea. Hasta dónde se atreve, pues eso es hasta donde todos partirnos que vayas a hacer. Pero de repente pues hay cosas que suceden y que no las tienes contempladas y que a lo mejor te hacen transgredir porque pues todos somos transgresores, por lo menos en el imaginario, ¿no? Fíjate que estuvimos mucho tiempo, y bueno, como yo soy artista también, entonces ya habíamos pensado en poner algo mío y tal, pero bueno, llegó un punto en el que yo estaba ya más preocupada por la portada que la edición de Pórvora. A ver, vamos a hacerla. Entonces decidimos que, bueno, Penguin tienen unos diseñadores totalmente expertos en hacer portadas y bueno, pues entre nosotros fuimos decidiendo, ¿no? Fíjate que mucha gente relaciona la pupila dilatada con la droga, ¿no? Pero finalmente el cuerpo está lleno de químicos. Nuestro cerebro está totalmente, nuestro cuerpo entero está funcionando a través de los químicos que nos corren dentro. Entonces, justamente la historia habla de muchas situaciones en las que no están ellos consumiendo sustancias externas, sino que están narcotizados por lo que sus mismos cuerpos generan, ¿no? En ciertos momentos en los que ellos se ponen al límite. Entonces, si tú te pones en una situación de mucho peligro, o te vas a lanzar de un paracaídas, o vas a estar en una situación fuerte, tu cuerpo reacciona, ¿no? Y tu pupila se dilata, ¿no? Y te cambia la forma de ver el momento, y te cambia la velocidad en la que corre el tiempo. O sea, hay muchas sensaciones, muchas reacciones químicas en el cuerpo que son detonadas por nuestra propia química. O sea, no tiene nada que ver con droga. Pero bueno, a la gente le causa y tiene muy asociado como esta reacción del cuerpo a las sustancias. Pero finalmente, lo que es muy chistoso, porque ya después, como analizándolo y leyendo todo lo que tuve que leer para también escribir la novela, las sustancias externas lo único que hacen es cambiar el funcionamiento de nuestra propia química. O sea, los medicamentos psiquiátricos neurológicos y las drogas, lo único que hacen, por ejemplo, es, lo explica un poco en el principio, que consumen una sustancia, y lo que hace esta sustancia es bloquear la recaptación de la serotonina, ¿no? Entonces la serotonina es la sustancia como del placer, de la felicidad, en nuestros cuerpos y lo tenemos nosotros, sin meternos nada de nada. Pero al final, este bloqueo lo que produce es que nuestro cerebro pues estamos súper felices, ay,
la verdad es que sobre todo al principio a mí sí me sucedió como ahorita decías en los libros de lectura y todo, que había gente que como que hasta se molestaba, ¿no? O sea, como, oye, o sea, ¿por qué? ¿No? Híjole, sí es bien difícil de repente responder porque dices, pues, ¿por qué no? O sea, no, como que siento que no tendríamos por qué tenernos que justificar de escribir lo que se nos ocurra. Y no quiere decir que yo solo escriba sobre violencia, ¿no? O sobre, no sé, perversiones, ¿no? Pero creo que sí debemos tener la libertad de sentirnos y total libertad de escribir lo que se nos dé la gana. Ahorita hay muchas escritoras, bueno, a través de la historia ha habido muchas también, pero por ejemplo a mí un libro que me marcó mucho fue el de Almudena Grandes y las edades del oro, porque, bueno, yo lo leí cuando era adolescente y es un libro pues bastante fuerte, ¿no? El contexto social era difícil, de la historia es bastante perturbadora, o sea, también sobre todo el final yo dije, ay, híjole, o sea, bien fuerte, tanto que creo que lo bloqueé y hasta que lo volví a ver hace como 4 años, dije, no, pues estaba tremendo el final. Y sí hay un poco de violencia y como todo el tema de la sexualidad también manejado de la forma, pues también muy torcidona. Y después me alejé de eso y empecé como a leer otro tipo de historias, pero últimamente también he estado leyendo a muchas mujeres, no sé ni por qué, porque tampoco creas que solamente leo a mujeres, ¿no? Pero por ejemplo, Mariana Enríquez me parece que también tiene un contenido súper fuerte, ¿no? De drogas, como personalidades muy autodestructivas, terror, Agustina Basterrica, y luego el otro tipo de literatura, no sé si han leído a Elena Ferrante también, por ejemplo, que es otro tipo de literatura que habla de otro tipo como de transgresión, o a Elsa Morán, que no representa a Elena Ferrante. Entonces sí creo que la literatura femenina todavía carga como con ese lastre de tener que justificar temas que a los hombres no se les pide justificación ni se les cuestiona, ¿no? Y yo creo que, te digo la verdad, no creo que esté mal. O sea, creo que es parte del camino y creo que entre más natural se vuelva a hablar de ello, las preguntas van a disolverse con el tiempo, ¿no? O sea, sucede y seguirá sucediendo, por ejemplo, con el tema del racismo, ¿no? Pero mientras sea un tema de conversación, pues va a seguir existiendo. Pero eso, más allá de verlo como un problema, creo que nos nutre como escritoras, como lectoras y como mujeres, que podamos hablar abiertamente en todas partes de esto mismo, ¿no? Sí, ojalá que llegue un punto en el que sí, como dices, es parte del camino y tu libro definitivamente es parte también de este camino que nos hace explorar temas como mujeres desde el punto de vista de una mujer, una narradora mujer, y pues que así sea, que así sea. ¿Qué les parece si hacemos preguntas con los asistentes? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Giovanna? Y luego pues igual nos dices, ¿no? Hola. Gracias. Hola, yo nada más quiero felicitarte porque fue un gusto encontrar un libro escrito por una mujer mexicana, adentrándose a la narrativa, porque claramente ya hay más mujeres escribiendo, es un éxito, es un logro muy grande, pero me encanta que ya también, bueno, encontrar una novela escrita por una mujer mexicana con el punto de vista de una personaje femenina es increíble. Y sobre todo, he leído varios libros que en la parte más emocionante se acaban. Y a veces funciona y está perfecto, pero me encantó que tú en la parte más emocionante le seguiste, y le seguiste, y le seguiste, y lo llevaste a las últimas consecuencias. Entonces, te felicito, hiciste un gran trabajo. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿qué te gustaría que los lectores descubrieran por sí mismos al leer tu obra? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría que descubrieran por sí mismos o en sí mismos? En sí mismos, pues bueno, muy probablemente no que se atrevieran a
pero justo eso que hablábamos, ¿no? Que no está mal cuestionarse, imaginar, darse cuenta que uno puede ser perverso, que puede ser oscuro, pero que también puede replegarse, ¿no? O sea, dejar ciertas cosas en la fantasía y otras que a lo mejor solo se las imaginó. Y pues bueno, hacer un análisis, hacer un cuestionamiento, pero no necesariamente juzgarse porque tienes un mal pensamiento o un pensamiento transgresor. Bueno, yo también quiero felicitarte. Me parece una novela increíble porque llevas al lector a imaginarte, a cuestionarte. Yo que me voy a trabajar en las mañanas llegaba y decía, ya quiero empezar a hablar del cuarto porque a seguirte, ¿no? A seguir, como dices, o sea, que te lleva, te cuestiona, te hace pensar, te lleva al límite. Y se me hace también muy valiente porque son cosas que te hacen imaginar que a lo mejor no te atreverías a hacer, pero si lo llegas a pensar muchas veces. ¿Cómo llegó hasta ahí este personaje? O sea, muchos personajes me sorprendieron, me parece una obra muy buena y estoy en espera de la segunda. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Jucabel y Jess, Que son desde Querétaro, y muchísimas gracias, Sandra, porque pues bueno, la verdad es que ha sido un placer siempre compartir sobre la obra y saber que hay personas interesadas en la literatura en general, o sea, no necesariamente en mi libro, ¿no? Creo que es súper importante, creo que de hace algunos años para acá, como que ha tenido como un globo up todo el tema literario, y pues qué bueno que las dos están haciendo contenido y apoyando también a escritores y una novela que yo estoy encantada de que también me apoyen. Muchísimas gracias. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ciudad de Puebla les agradece su presencia y la presentación. Sin más, nos